Buenas, mi nombre es Antonio Sauquillo, soy médico adjunto de dermatología en el Hospital La Fe, además uno de los encargados de la consulta de inflamatorias donde se maneja la psoriasis. Muchas gracias a todos por pues conectaros, por ver el vídeo y hoy vamos a hablar del papel de la IL-23 y su factor clave en la fisiopatogenia de la psoriasis y por qué es un tratamiento que tenemos que considerar en muchos pacientes. Conflicto de intereses. Y bueno, la verdad que bastante ha cambiado lo que es el paradigma de la fisiopatogenia de la psoriasis o de la fisiología de la psoriasis. Ya este pedazo de artículo del 2009 ya ha ido quedando poco a poco atrás por los matices que ahora iremos viendo, y eso que es un artículo que dio mucho la vuelta porque ya sentaba un poco las bases de lo que aún se considera en parte como la fisiopatología de la psoriasis, pero como ahora iremos viendo, pues han ido entrando diversos jugadores al terreno de juego que han ido cambiando un poquito la concepción de lo mismo. Al final la base sigue siendo la misma, un queratinocito genéticamente predispuesto sobre el que un agente determinado, un fármaco, el estrés, una infección, pues provoca una activación que, actuando sobre las células dendríticas, se va a provocar una activación de un eje inflamatorio que hoy en día pues sigue siendo este eje 23-17 como el principal o el princeps que tenemos que bloquear porque sabemos que produce la enfermedad. Aunque hay que recordar que antiguamente se pensaba que incluso la interleucina 12, como veis en el esquema, tenía un papel o podía tener un papel importante. A día de hoy esto puede cambiar porque ya sabéis que todos estos conocimientos no son estancos, van cambiando. Tiene un papel, digamos, secundario. De hecho, ustekinumab, que muchos conoceréis, inicialmente se buscó, Janssen lo que buscaba era bloquear la 12 como papel efector, y ahí es donde se descubrió que el efecto lo hacía al bloquear la parte de la 23, ya que sabéis que usted es 12-23 y es donde hoy en día se dirigen casi todos los esfuerzos, a este bloqueo del eje 23 T-helper 17. Sin embargo, como digo, hay muchos jugadores que han ido entrando desde aquel 2009 en el que Nestlé y compañía nos contaban un poquito la fisiopatogenia. Y es sobre todo jugadores como los linfocitos T reguladores, que no solo en la psoriasis, sino a nivel de cualquier enfermedad inmunomediada o autoinflamatoria cada vez tiene, digamos, un papel más principal. Y es que estos linfocitos lo que hacen es frenar, son el freno de mano para cualquier activación inmune patológica. Están presentes en piel sana, pero en piel enferma pues deberían estar presentes y en mayor cantidad para poder frenar lo que otros factores pues, genéticos e inflamatorios están mediando. Y se caracterizan porque, como los TGL 17 siguen siendo CD4, pero hay un cambio de fenotipo. De hecho, lo que vemos cuando la interleucina 23 actúa sobre los linfocitos T indiferenciados a nivel cutáneo, esta interleucina 23 proveniente de células dendríticas, lo que ocasiona es una disminución de la expresión de FOSPR3, haciendo que los T reguladores caigan, y por contra aumenta la expresión de CD4 gamma, que lo que hace es que se diferencien a TGL 17. Y esto a nivel de esquema visual, para que quede más visual, que siempre es mejor, al final lo que hoy en día sabemos o por dónde van los tiros es que tenemos nuestra célula dendrítica que ha sido activada por el queratinocito patológicamente activado y predispuesto genéticamente, va a producir mucha cantidad de IL-23, y esta IL-23 lo que actúa es sobre los linfocitos T indiferenciados, haciendo que caiga la población de T reguladores porque bloqueamos la expresión de FOXP3, y aumenta la población de TGL 17 hasta unas cantidades, como veis, patológicas, muy patológicas, que son capaces de producir pues cantidades, digamos, industriales de interleucina 17, que lo que va a hacer es provocar una activación descontrolada del queratinocito. Pero es que además el queratinocito hiperactivado por esta TGL-17 va a producir más interleucina 17 el mismo y otras moléculas que, actuando sobre las células dendríticas, vamos a generar un bucle o un loop autoinmune que, independientemente de ese estímulo inicial, va a seguir recirculando y creando psoriasis, artropatía y más psoriasis, salvo que utilicemos tratamientos que modifiquen, digamos, este curso natural de la enfermedad. Y aquí viene un tercer jugador a escena, pues tenemos el linfocito Helper 17, tenemos el T regulador y, recientemente, entre comillas, introducido, porque todos estos artículos que lo van metiendo poco a poco son de los últimos 7-8 años, cada vez con más ímpetu, están las células T residentes memoria, que son muy importantes porque al final actúan parecido a lo que hace el linfocito B y la célula plasmática una vez se ha activado. Se crea un residuo de células que en este caso van a permanecer en la epidermis, digamos, de forma, o en la dermis superficial, se quedan como quiescentes, son linfocitos T, que aquí veréis que son CD8 en contra de lo habitual, pero son linfocitos que se quedan, digamos, dormidos, y lo que hacen es activarse y producirse en exceso cuando tenemos un bucle inflamatorio activado. Es decir, digamos que esta IL-23, cuando activa a estos TGL-17, pues parte de toda esta activación inmune, se generan CD8 que son residentes de memoria, se quedan en la piel estancos, y aunque clínicamente no veamos lesión,
esta población va a estar aumentada y es lo que hace que tengamos muchas veces pacientes que tienen psoriasis en codos, en rodillas, en zona lumbar durante toda la vida con lesiones que van y vienen, porque están llenas de estos T residentes memoria que para poder, digamos, frenarlos deberíamos cortar lo que veis aquí abajo, y es el estímulo de la IL-23, porque estos T residentes memoria tienen receptor de la IL-23 y cuando se activan por la misma lo que hacen es diferenciarse un fenotipo T helper 17 produciendo lo que ya hemos hablado, mucha 17, que genera la lesión psoriásica. Por lo tanto, tenemos un remanente ahí que cuanto mayor carga inflamatoria y menos la estemos modulando correctamente, pues más se va a crear. Y puede ser que tengamos la enfermedad controlada, pero el paciente ante pequeños estímulos, si tiene mucha cantidad de estas células, va a generar lesiones constantemente en las mismas zonas, que va a hacer que sea más difícil de controlar. Y aquí llegamos al punto, digamos, más actual, lo que quizá es más nuevo y todos deberíamos conocer, porque los tiros poco a poco van a ir por aquí, ¿vale? Y es un subanálisis, un subestudio del ensayo Eclipse, este ensayo que compara head-to-head Gusel con Secu en el tratamiento de la psoriasis, y aquí los autores lo que hacen es a una pequeña población de este estudio, les toman biopsias tanto de piel sana psoriásica como piel sana no lesional, sin placa de psoriasis, y les hacen un seguimiento y repiten la biopsia a tiempo cero y a 24 semanas, y esto lo analizan por citometría de flujo para ver qué pasa con las poblaciones celulares, tanto basalmente como a semana 24 si yo las trato, como veis aquí, con una N de 20 pacientes, con Gusel o Secu. Es verdad que el periodo de seguimiento es corto, que la muestra no es muy amplia, pero como prueba de concepto nos da unos datos que digamos que apoyan todo esto que hemos ido contando de la fisiopatología y cómo podemos ir modificándola más o menos según el tratamiento que utilicemos. Esto es lo que los autores ven cuando comparan piel no lesional y lesional a nivel de poblaciones de células dendríticas, y aquí lo que intentan es ver qué célula es la que produce la IL-23, porque normalmente o siempre hemos pensado que eran las células dendríticas, como ya hemos ido hablando, pero parece ser que es otra variante, porque al final todo está dentro de la misma familia, de ese sistema monocito macrófago presentador de antígeno, pues parece ser que la que produce la IL-23 en cantidades muy altas son células inflamatorias del sistema monocito macrófago y no tanto esas células dendríticas. Y lo más importante es qué pasa con estas células cuando yo decido tratar a mi paciente, ¿vale? Con fármacos, digamos, de alta eficacia, porque tanto secukinumab como guselkumab son fármacos de muy alta eficacia que pueden blanquear a un paciente en cuestión de 2 o 3 meses sin ningún problema. Y lo que vemos es que independientemente de si yo utilizo Gusel o Secu, ¿vale? A semana 24 veis aquí los quesitos cómo disminuye la proporción de forma más o menos igual. Es decir, estas células productoras de IL-23, tanto si yo bloqueo de forma digamos, proximal a la cascada inflamatoria, la IL-23 con Gusel, tanto si la bloqueo a nivel distal, la IL-17 en esa cascada inflamatoria con Secu, vemos que estas células se reducen y además es lógico porque tanto si modulo con la 23 como la 17, al final cerramos este círculo autoinmune o autoinflamatorio, mejor dicho, del queratinocito activado. Con lo cual, los dos tratamientos son útiles para disminuir estas células productoras de IL-23. Sin embargo, esto no es así con los otros, digamos, jugadores nuevos que han entrado en el terreno de juego en los últimos años, que son las T residentes memoria, que como ya os imagináis y hemos hablado, lo ideal es no tenerlas o tenerlas muy bajitas porque son las que ante pequeños estímulos de IL-23 van a generar nuevamente T-helper 17 o cantidades muy altas de 17. Y vemos que cuando utilizamos Gusel, lo seguimos a lo largo del tiempo, la cantidad cae de forma drástica de estas residentes memoria en la piel. Es decir, hay una disminución estadísticamente significativa de ese número. Sin embargo, esto no ocurre con Secu. Con Secu parece que disminuyen estas células residentes memoria, pero a semana 24 no hay estadísticamente significación en esa diferencia. Por lo tanto, podemos concluir que si usamos un bloqueo 23 o guselkumab en este caso, que es el que al final lo ha demostrado, sí podemos reducir esa proporción de residentes memoria, lo cual a largo plazo nos va a permitir, incluso al medio plazo, una disminución del número de brotes de la enfermedad, es decir, un efecto más modulatorio del eje de lo que está ocurriendo en esa piel enferma. Y si nos vamos a los T reguladores, que aquí ocurre un poquito lo contrario, lo que nos interesa en un tejido es tener muchas T reguladores, sobre todo un tejido inflamado, porque es el freno, es decir, lo que queremos es que no disminuyan o que aumenten. Y vemos que cuando utilizamos guselkumab más o menos se estabilizan, es decir, las células T reguladoras no caen, se mantienen más o menos estables y eso es bueno porque tenemos una cantidad de células que lo que quieren es frenar la cascada inflamatoria. Sin embargo, con secukinumab a 24 semanas lo que ocurre es lo contrario, van disminuyendo y aquí no queremos disminuir esta población de células porque es menos potencia antiinflamatoria, lo que queremos es aumentarlo o estabilizarlo. Por lo tanto, podemos concluir que aquí, al contrario que antes,
Secu reduce la proporción de células T reguladoras y no Gusel, pero es malo o va en contra del efecto de secukinumab, por lo menos a nivel de biopsia de piel, porque lo que queremos es unas T reguladoras potentes y en un número adecuado para frenar el eje inflamatorio. Si lo que hacemos es un ratio y lo comparamos, es decir, dividimos o hacemos un ratio entre T reguladoras y las T residentes memoria y vemos qué está ocurriendo con uno y otro fármaco, nos da una idea más amplia de la modulación que es capaz de ejercer las dos dianas, o por lo menos a corto plazo. A largo plazo, pues habría que ver si esto es así, se equilibra o incluso se acentúa. Y esto con secukinumab lo que vemos es una balanza, ¿vale? Y lo que pesa más son las CD8 o residentes memoria, que no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos más proporción de residentes memoria porque no disminuyen, no las modulamos, mientras que los T reguladores no han disminuido ni han aumentado, se han quedado más o menos estables y tampoco, o sea, perdón, han disminuido y por lo tanto no nos interesa, porque tenemos muchas células proinflamatorias y tenemos muchos menos T reguladores, que al final pues lo que queremos es, como digo, quitar ese freno inflamatorio. Y con Gusel ocurre lo contrario, la balanza va a favor de los T reguladores. ¿Por qué? Porque como hemos visto, sí que podemos disminuir las residentes memoria, con lo cual tenemos menos células capaces de diferenciarse a un fenotipo productor de 17 y los T reguladores, aunque ni han disminuido ni han aumentado significativamente, se han mantenido estables, al contrario de con Secu que disminuían. Por lo tanto, tenemos una población de células T reguladoras antiinflamatorias potente o más potente, preparada para frenar, lo que junto a la disminución de los residentes memoria, pues permite o nos debería permitir un control a largo plazo más óptimo de la enfermedad. A nivel visual y para concluir un poquito, ¿vale? Porque la verdad que el artículo, si lo leéis, bueno, yo no os lo recomiendo si os gusta mucho la básica, pero es bastante difícil de leer. Vemos que a nivel global, y cuando hablamos de la producción de IL-23 a través de las células del sistema monocito macrófago, tanto Secu como Gusel, los dos fármacos, son buenos fármacos para disminuir esta población de células. Sin embargo, si ya vamos a intentar balancear ese fenotipo inflamatorio, vemos que con Secu los T reguladores disminuyen, mientras que con Gusel se mantienen igual, y eso va a favor de Guselkumab, porque queremos T reguladores, no queremos que sigan disminuyendo, queremos quitar ese freno de la IL-23 que actúa sobre el linfocito y nos impide generar T reguladores normales y nos genera T17 o T-helper 17 productores de esta interleucina proinflamatoria. Y si vamos a los residentes memoria, que como ya hemos dicho son células que persisten ahí y provocan nuevos brotes de la enfermedad, lo que queremos es disminuirlos o erradicarlos. Y sin embargo, con secukinumab lo que vemos es que al menos en semana 24 permanecen intactos, se mantiene más o menos la misma población, un poquito más disminuida, pero sin diferencias estadísticamente significativas, mientras que con Gusel estos residentes sí que los vamos a poder disminuir, de forma que si tenemos unos reguladores normales más o menos o muy poco disminuido, pero disminuimos los residentes de memoria, generamos un entorno mucho más propicio para modular este eje interleucina 23-17 con estas células reguladoras y residentes memoria que cada vez tienen más papel. Por lo tanto, si esto no lo tomamos al pie de la letra, que yo siempre digo que la básica pues hay que verla con cariño y darle tiempo con los años para confirmarlo, posicionaría al bloqueo IL-23 como digamos, un bloqueo mucho más modulador, mucho más fisiológico, acorde a lo que hoy en día sabemos que propicia la enfermedad y la mantiene a lo largo del tiempo. Y esto era todo lo que quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención y encantado si os ha servido de algo y aclarado dudas.